Hay silencios que duelen más que las palabras, y lágrimas que se derraman no en medio de una multitud, sino cuando las luces se apagan y el mundo no ve. Llorar solo es una experiencia que muchos conocen, pero pocos admiten. Es ese llanto que no busca consuelo ajeno porque ya ha perdido la esperanza de ser comprendido. Un llanto que no grita, pero que pesa, que no estalla, pero quiebra por dentro. Y tal vez, tú que me escuchas, sabes exactamente de lo que hablo. Hay momentos en que uno se sienta al borde de la cama y siente que el alma se deshace en silencio. Se cree en Dios, se ora, se intenta seguir adelante, pero hay una soledad que ninguna palabra humana logra llenar, porque cuando el corazón está roto, hasta los abrazos pueden sentirse lejanos. Y entonces, el alma comienza a esconder su dolor. Ya no se comparte, ya no se menciona. Se vive, se sobrevive y se llora a solas, como si nadie pudiera comprender la profundidad de esa herida. Pero esta palabra no llega a ti por casualidad. No estás escuchando esto por accidente, porque hay un tipo de llanto que no necesita público, pero que sí necesita refugio. Y ese refugio no está en consejos humanos, ni en frases de ánimo vacías. Está en la palabra que acoge, en la presencia que abraza sin juzgar, en el Dios que no solo ve tus lágrimas, sino que las colecciona como un padre que guarda las memorias más íntimas de su hijo. Si ya no tienes fuerza para hablar, si tu oración se ha reducido a un suspiro, si tus ojos se han acostumbrado a llorar sin esperar consuelo, entonces esta palabra fue escrita para ti, no para el fuerte, ni para quien ya tiene todas las respuestas, sino para quien llora en secreto y ha llegado a pensar que hasta Dios se ha quedado en silencio. Esta palabra es tu refugio hoy, un lugar donde tus lágrimas no serán rechazadas, sino reconocidas. Porque si tus lágrimas ya no encuentran espacio en nadie, esta palabra fue escrita para tu alma cansada. Ahora permítenos caminar contigo en esta jornada, una palabra a la vez, un suspiro a la vez, porque Dios está más cerca de lo que piensas, aún aquí, aún ahora. Hay lágrimas que nunca llegaron a tocar el suelo porque fueron absorbidas por la almohada. Lágrimas que nadie escuchó caer, pero que gritaron en el cielo con una fuerza que el alma apenas comprendía. Ese tipo de llanto silencioso, profundo, que se derrama cuando ya no quedan palabras, puede parecer invisible para el mundo, pero nunca pasa desapercibido ante los ojos de Dios, porque en su corazón cada lágrima tiene un peso eterno. El alma que llora sin testigos es el alma que ora desde su lugar más vulnerable. Y eso, aunque no lo parezca, es uno de los actos más poderosos de fe. No es debilidad, no es derrota, es rendición sincera. Es como decirle a Dios: aquí está mi corazón, roto, sin forma, sin fuerzas, pero aún latiendo en tu dirección. Y ese gesto, ese pequeño gesto silencioso, mueve los cielos de una forma que a veces no imaginamos. Psicológicamente, el llanto tiene un efecto restaurador, pero espiritualmente es también lenguaje. Las lágrimas comunican aquello que las palabras no alcanzan, y si bien muchas veces no entendemos por qué lloramos, Dios entiende cada gota que cae, porque cada lágrima que brota en su presencia es una semilla de intimidad. Una oración que no necesita estructura, solo sinceridad. Y eso es lo que el corazón de Dios valora, la honestidad quebrantada del alma. Sentir que nadie escucha ese llanto puede ser una de las sensaciones más duras. Pero hay un consuelo que trasciende lo humano. Saber que Dios no solo escucha, sino que responde. No siempre con palabras, a veces con consuelo, a veces con paz, a veces con una presencia que no se puede explicar, pero que lo envuelve todo como un manto invisible. Esa es la respuesta que muchos han experimentado justo en el momento en que pensaron rendirse. No es necesario que expliques tus lágrimas, no necesitas justificar tu dolor. Lo que sientes es real, tu silencio tiene valor, tu vulnerabilidad no es motivo de vergüenza. Es en ese lugar donde Dios quiere encontrarte, sin exigencias, sin juicio.
solo presencia, solo amor, solo ese acompañamiento silencioso que sana desde adentro. Y si hoy sientes que has llorado sin ser escuchado, recuerda, tal vez ningún humano haya estado allí, pero Dios siempre lo estuvo. Cada lágrima que derramaste en soledad fue una oración que subió al cielo, y allí fue guardada. A su tiempo traerá fruto, no porque fue perfecta, sino porque fue sincera. Ana no gritó, no exigió, no explicó, solo lloró. Su oración fue un gemido sin sonido, un ruego en silencio, una entrega desde lo más profundo de su alma quebrada. Aquellos que la miraban no comprendieron. Incluso el sacerdote la juzgó. Pensaron que estaba fuera de sí. Pero Ana no hablaba al mundo. Su diálogo era con el cielo. Y el cielo no necesita palabras para escuchar. El cielo responde al corazón sincero. En ese templo, entre el juicio humano y el abandono emocional, algo santo se gestaba. Ana, en su llanto, estaba plantando una semilla espiritual. No solo pedir por un hijo, sino alineando su deseo con un propósito eterno. Sin saberlo, su dolor estaba siendo parte de una historia mayor, donde su hijo sería uno de los grandes profetas de Israel. Eso nos revela una verdad profunda. Nuestras lágrimas no solo hablan de lo que perdimos, sino de lo que Dios quiere traer. Las lágrimas de Ana nos enseñan que la vulnerabilidad no es enemiga de la fe. Al contrario, es muchas veces la puerta que abre los cielos. En vez de esconder su llanto, lo llevó al altar. No esperó sentirse fuerte para orar. Oró desde su debilidad. Y fue allí, en ese punto frágil, donde el milagro comenzó a formarse. El vientre de Ana, por tanto tiempo estéril, se convirtió en cuna de promesa. Su oración llorada se transformó en Samuel. Quizá hoy, tú también estés en el templo de la vida, con los labios temblando y el corazón exhausto, sintiéndote mal comprendido, juzgado o ignorado. Pero si hay algo que la historia de Ana nos deja claro, es que Dios no está buscando oraciones perfectas. Busca corazones que se entregan, aunque sea entre lágrimas. Busca sinceridad más que elocuencia, verdad más que ritual. Tus lágrimas de hoy, como las de Ana, pueden estar gestando algo que no ves, una respuesta que cambiará generaciones, una vida que será usada para impactar a otros. No subestimes el poder de tu llanto, porque cuando se derrama en la presencia correcta, tiene poder creador, tiene poder redentor. Y si te sientes incomprendido, recuerda, Ana también lo fue, pero su historia no terminó en el juicio humano. Terminó en un milagro que fue respuesta no solo para ella, sino para un pueblo entero. Dios no solo restauró su alegría, dio propósito a su dolor. Y lo mismo puede hacer contigo. A veces, el clamor más poderoso es el que nadie escucha, pero que el cielo atiende. A veces, lo que parece un susurro sin fuerza es en realidad el grito que abre los cielos. Ana nos recuerda que no es necesario entender todo para ser escuchado. Solo es necesario presentarse ante Dios con verdad. Y eso, tu alma ya lo está haciendo. Estás más cerca de tu Samuel de lo que imaginas. Después de haber escuchado la historia de Ana, puede nacer en el corazón el deseo de correr al altar con fe renovada. Sin embargo, hay algo delicado que también debemos considerar. No todas las lágrimas deben ser contenidas de inmediato. A veces, la sanidad no viene por dejar de llorar, sino por permitir que el llanto cumpla su propósito. En un mundo que aplaude la fuerza y desprecia la vulnerabilidad, secar las lágrimas rápido puede parecer una victoria, pero muchas veces es un silencioso autoengaño. Hay quienes, por miedo al juicio ajeno o por necesidad de encajar, maquillan el dolor con frases espirituales. Se escuchan diciendo, todo está bien, estoy en paz, ya lo superé. Pero por dentro hay un corazón que sangra en silencio. No se trata de fe, se trata de una prisa emocional que sabotea el proceso divino de restauración. Porque Dios no tiene prisa en sanar. Él trabaja capa por capa, lágrima por lágrima, hasta tocar lo más profundo. Secar tus lágrimas demasiado pronto
puede cerrar una herida en apariencia, pero dejarla latente en el alma, y con el tiempo, esa herida mal curada puede transformarse en amargura, apatía o distancia de Dios. Por eso, no hay vergüenza en llorar más de una vez por el mismo motivo. No hay debilidad en admitir que aún duele. Al contrario, hay un tipo de fe que se expresa precisamente al no esconder la fragilidad. Jesús mismo lloró, no ocultó su tristeza. Lloró por Lázaro, lloró por Jerusalén y lloró en Getsemaní. Si el Hijo de Dios encontró espacio para el llanto, ¿quiénes somos nosotros para apresurarnos a sonreír cuando el alma aún está rota? El llanto tiene una función espiritual, revela lo que el alma no puede nombrar, libera lo que el corazón ha contenido por demasiado tiempo y suaviza la rigidez que la vida a veces impone. Entonces, si hoy tus lágrimas siguen cayendo, no te sientas culpable por ello. No te compares con quien ya parece haber sanado. Cada proceso es único, cada alma tiene su ritmo, y Dios camina contigo en ese ritmo, no te exige otro. No apresures tu sanidad para agradar a nadie. No niegues tu dolor para encajar. Permítete llorar hasta que el alma encuentre descanso, porque esas lágrimas, aún las más solas, aún las más cansadas, son parte de tu adoración, son parte de tu oración, son parte de tu camino de vuelta a casa. A veces, llorar no es señal de derrota, es señal de que el alma todavía tiene sensibilidad, y mientras haya sensibilidad, Dios puede obrar. Porque un corazón rendido, aunque sea en llanto, es un altar vivo donde el cielo toca la tierra. Después de comprender que las lágrimas no deben ser apresuradamente reprimidas, surge una pregunta vital. ¿Qué hacer con ese llanto que brota una y otra vez? ¿Cómo convertir el dolor en algo que no solo se soporta, sino que se transforma? La respuesta está en un gesto íntimo, sencillo, pero profundamente poderoso. Hacer del llanto un altar. Un espacio sagrado donde el alma no se esconde, sino que se entrega. No necesitas un lugar especial ni fórmulas religiosas. Lo único que necesitas es sinceridad. Ese llanto que parecía inútil, que brotó en la oscuridad de la noche, puede convertirse en una semilla espiritual si es derramado ante Dios. Puedes comenzar con un papel y un lápiz. Tal vez nunca escribiste una oración. No importa. No se trata de escribir bien. Se trata de escribir desde el alma. Empieza por escribir sin filtro, como si Dios estuviera frente a ti. No como un juez, sino como un padre que escucha con ternura. Escribe tus miedos, tus pérdidas, tu rabia, tu cansancio. No temas decir, ya no puedo, ya no entiendo, estoy enojada contigo. Él no se ofende, Él se acerca. Porque cuando las lágrimas se convierten en palabras, el alma se libera del peso que la estaba quebrando. La neurociencia ha demostrado que verbalizar nuestras emociones, especialmente cuando lo hacemos por escrito, ayuda a procesar el dolor y reducir su intensidad. Pero la fe nos lleva más allá. No solo escribimos para desahogarnos, sino para entregarle a Dios lo que no podemos sostener solos. Esa hoja escrita puede ser tu altar. Ese rincón donde lloraste puede ser tu lugar de comunión. Hazlo una vez por semana, o cada vez que el llanto regrese. Guarda esas cartas si lo deseas. Léelas después de meses y verás cuánto has sanado. O destrúyelas como acto simbólico de rendición. Pero hazlo, porque cuando nos abrimos de verdad delante de Dios, Él no nos deja vacíos. Él llena cada espacio con su presencia silenciosa pero real. Y no necesitas hablar en voz alta. Tu silencio también es oración. Tu suspiro también es alabanza. Tu llanto también es encuentro. Transforma tu almohada en altar, tu insomnio en oración, tu soledad en diálogo sagrado. Porque el Dios que ve en secreto responde en lo íntimo. Él no solo recoge tus lágrimas, Él las honra y las transforma. Ese ejercicio sencillo puede ser el comienzo de una nueva etapa. No sin dolor, pero sí con esperanza. No sin lágrimas, pero con propósito. Porque cuando se llora ante el Padre nada se pierde, todo se siembra.
y todo lo sembrado en fe florece. Cuando transformamos el llanto en altar, como acabamos de explorar, a veces no obtenemos una respuesta inmediata. Pero hay momentos sagrados en que el cielo decide hablarnos precisamente en medio de ese quebranto íntimo. Esta historia que vas a escuchar no es un cuento inventado. Es el testimonio real de una mujer que conocía bien el silencio de las madrugadas y el peso de las lágrimas no explicadas. Durante meses, cada noche al cerrar los ojos, su pecho se apretaba con una angustia que no sabía nombrar. Había perdido a alguien querido. Sí, pero su llanto iba más allá del duelo natural. Era una tristeza que no cesaba con el paso del tiempo, que no se aliviaba con palabras ni compañía. No sabía por qué lloraba con tanta intensidad. Solo sabía que al llegar la noche, las lágrimas regresaban como un río sin freno. Un día, agotada, se atrevió a hacer lo que nunca había hecho. En lugar de orar pidiendo alivio, se sentó en silencio y dijo apenas esto: Dios, no entiendo lo que siento, pero si estás aquí, muéstrame. No pasó nada espectacular. No hubo una voz audible ni una visión, solo un recuerdo que emergió con fuerza desde lo más profundo, su infancia, una escena olvidada donde se sintió rechazada por su propio padre, el abandono que nunca había sanado, el grito silenciado de una niña interior que aún lloraba en su interior. En ese momento comprendió, su dolor actual no era solo por la pérdida reciente, era una herida antigua que el duelo había reactivado. Dios no estaba en silencio. Estaba llevándola gota a gota al lugar donde el verdadero dolor necesitaba ser visto. Su llanto no era sin sentido. Era el lenguaje del alma llamando a sanación. Esa revelación cambió su manera de orar. Dejó de pedir respuestas y comenzó a pedir presencia. Dejó de exigir entendimiento y comenzó a rendirse al proceso. Y en esa rendición, el consuelo comenzó a filtrarse de manera sutil, pero constante. No dejó de llorar de un día para otro. Pero ahora, sus lágrimas ya no eran solitarias. Eran sostenidas, eran acompañadas. Esta historia real nos recuerda que muchas veces el consuelo no llega cuando dejamos de llorar, sino cuando permitimos que Dios nos muestre lo que hay detrás del llanto. A veces, el alma no sabe lo que necesita hasta que el cielo lo revela. Por eso, no te apresures a cerrar los ojos al dolor. Quizás ahí, en lo que no entiendes, está la llave de una sanidad más profunda que la que imaginabas. Si tú también lloras sin entender del todo por qué, tal vez no estás perdido. Tal vez estás siendo guiado, porque Dios no solo escucha palabras, Él descifra lágrimas, y en cada lágrima sin explicación puede estar escondida una respuesta que cambiará tu historia. Después de descubrir que incluso el llanto sin explicación puede ser una guía hacia una sanidad más profunda, es natural preguntarse, ¿cómo distinguir la voz de Dios en medio de tanto ruido emocional? La respuesta, aunque parezca sencilla, es poderosa. Cuando el alma se quiebra, se vuelve más sensible al susurro divino. Hay una escena en la Biblia que muchos conocen, pero que cobra nuevo significado a la luz del llanto solitario. Elías, después de una gran victoria espiritual, se encuentra huyendo, cansado, con deseos de morir. Se esconde en una cueva y allí espera oír a Dios. Viene un gran viento, pero Dios no está allí. Luego un terremoto, pero tampoco. Después, un fuego, pero no. Y entonces, finalmente, un susurro. Y allí, en lo que apenas se oye, está Dios. Elías no necesitaba una demostración de poder, necesitaba una confirmación de presencia, y eso es lo que Dios le dio. No un espectáculo, sino una caricia espiritual. No una solución inmediata, sino una certeza silenciosa. Estoy contigo, aunque no me veas. Así es con quienes lloran solos. Dios no siempre viene con estruendo, ni con promesas inmediatas. A veces, viene en la forma de un pensamiento leve, de una palabra en una canción, de un versículo que se repite en la mente sin razón aparente. Esos son los susurros, y para oírlos,
El alma debe estar quieta, no resignada, sino abierta, no desconectada, sino rendida. Las lágrimas preparan ese terreno, ablandan el orgullo, silencian la queja interna, desarman las defensas. Cuando el corazón se quiebra y deja de pretender tener el control, entonces los oídos del alma se afinan, y lo que antes parecía silencio de Dios comienza a sonar como guía. Lo que parecía abandono se revela como dirección. Escuchar un susurro requiere cercanía. No se grita un susurro, se susurra al oído, y eso implica que Dios no está lejos. Está tan cerca que no necesita levantar la voz, solo quiere que nos detengamos lo suficiente para oírlo. ¿Y cuándo nos detenemos? Cuando el alma ya no puede más, cuando las lágrimas nos obligan a frenar, cuando la vulnerabilidad nos deja sin máscaras. Si hoy sientes que todo está en silencio, no te apresures a concluir que Dios se fue. Puede que solo esté esperando que bajes el volumen de tu dolor para que puedas oír la melodía suave de su consuelo. Él sigue hablando. Solo que ahora quiere hablarle directamente a tu alma, no a tu lógica, al espacio íntimo donde ya no finges, donde ya no fuerzas, donde simplemente estás. Y si te atreves a quedarte ahí, en ese lugar quebrado pero rendido, descubrirás algo que muchos pasan por alto. El susurro de Dios puede tener más poder que cualquier grito del mundo, porque lo que se susurra en lo secreto sostiene en lo visible, y lo que se oye con el alma transforma más que lo que se explica con palabras. ¿Estás dispuesto a escuchar? Porque cuando todo se calla afuera, tal vez sea porque el cielo está empezando a hablar adentro. Después de comprender que el susurro divino se escucha mejor cuando el alma se rinde, surge una pregunta que muchos se han hecho en la oscuridad. ¿Y qué valor tienen mis lágrimas si aún no veo respuestas? Es fácil sentir que llorar no cambia nada, que las lágrimas se pierden como gotas en el mar, pero la palabra de Dios nos revela algo radicalmente diferente. Tus lágrimas no son ignoradas, son contadas. El Salmo 56:8 dice: Tú has contado mis lamentos, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Acaso no están en tu libro? Esa imagen es poderosa. No solo sugiere que Dios ve tu dolor, sino que lo registra, como quien guarda algo valioso, como quien no deja que nada se pierda. Cada lágrima, incluso la que cayó en la almohada a las 3 de la madrugada, está en la memoria de Dios. ¿Por qué guardaría Dios algo tan frágil como una lágrima? Porque en su reino, lo que es débil para el mundo tiene un valor inmenso. Porque las lágrimas nacen de un corazón que siente, que ama, que anhela. Y ese tipo de corazón es el que Dios puede transformar. Las lágrimas son semillas, no siempre germinan rápido, pero siempre tienen el potencial de dar fruto. A veces, oramos pidiendo consuelo inmediato, y lo que Dios hace es regar con nuestras lágrimas un propósito eterno. Porque lo que duele hoy puede ser testimonio mañana. Lo que ahora parece pérdida puede ser preparación, y lo que parece abandono puede ser solo el preámbulo de una redención mayor. Las lágrimas que caen en fe no son gotas perdidas, son mensajes al cielo. Son oraciones sin palabras, son recordatorios silenciosos de que aún esperamos, aún confiamos, aún creemos, y Dios no las desprecia, las recoge, las honra y las usa. En el suelo de la fe, las lágrimas no solo riegan, también limpian la visión, limpian el alma, limpian la falsa expectativa y abren espacio para que algo nuevo nazca, porque el dolor expresado delante de Dios nunca es en vano. Es proceso, es parte de la construcción de una historia que aún no ha terminado. Por eso, si hoy aún estás llorando, no te avergüences. No pienses que has retrocedido. Tal vez estás justo en el punto donde la semilla está a punto de romper el suelo. Tal vez ese llanto que hoy sientes como debilidad es lo que está preparando el milagro para mañana. Y si tus lágrimas han caído cuando nadie te veía, si has tenido que secarlas rápido para que los demás no notaran, debes saber que hay un Dios que no solo las vio, sino que las abrazó. Él las tiene guardadas, no como quien colecciona penas, sino como quien promete convertirlas en gozo.
En su tiempo, Él enjugará cada una. Pero hasta que ese día llegue, sigue sembrando, sigue creyendo, porque cada lágrima derramada con fe es una promesa escondida en el cielo, y tarde o temprano, esa promesa florecerá. Y ahora que hemos caminado juntos por el Valle de las Lágrimas, es importante recordar una verdad que sostiene el alma. Tus lágrimas no son desechadas por Dios, no son ignoradas, no son señal de debilidad ni de falta de fe. Son parte del lenguaje de tu espíritu. Y el Padre, lejos de rechazarlas, las recibe como una ofrenda sincera, como una oración silenciosa que solo Él puede traducir con perfección. Quizás durante mucho tiempo pensaste que llorar era fracasar, que estar triste era fallar espiritualmente. Pero no es así, porque el mismo Jesús lloró, porque los salmistas lloraron, porque los profetas lloraron, y porque tú también puedes llorar, sin esconderte, sin sentir culpa, sin temor a ser juzgado. Hay algo sagrado en el llanto cuando se entrega en el altar de Dios. No es drama, es devoción, no es debilidad, es humanidad rendida. El llanto puede ser, y muchas veces es, la forma más honesta de adorar, porque en él no hay máscaras, no hay pretensión, solo hay corazón expuesto, alma desnuda, fe que se atreve a mostrarse vulnerable. Y si hasta ahora habías llorado en soledad, en silencio, sintiendo que nadie te comprendía, esta palabra vino para ser tu refugio, para decirte, no estás solo, no estás olvidado, y no estás perdiendo la batalla solo porque aún duele. Dios no te pide que no llores. Él te dice, no llores más solo, porque cada vez que tus lágrimas caen, su presencia se acerca. Él está contigo en la habitación silenciosa, en la madrugada insomne, en ese rincón donde solo tú y tu almohada conocen el peso de tu alma. Él te abraza cuando nadie más sabe cómo hacerlo, y te consuela no con palabras vacías, sino con una presencia que calma sin explicación, porque su amor no siempre responde, a veces solo envuelve. Hoy te invito a no esconder más tu llanto, a permitir que ese dolor se transforme en puente, no en muro, a dejar que tu vulnerabilidad sea el terreno donde Dios construya algo nuevo. Tal vez no entiendas el porqué de tanto dolor, pero sí puedes saber que no estás en él por casualidad. Hay un propósito en proceso, una semilla en formación, un nuevo comienzo que se acerca. Y cuando te falten fuerzas, recuerda esta promesa. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 21:4. No algunas, no solo las visibles, todas, porque no hay llanto invisible para un Padre que ve hasta lo más profundo. Él está recogiendo cada lágrima y preparando en silencio la restauración que transformará tu historia. Si esta palabra ha tocado tu corazón, compártela con alguien que también necesita refugio, que sepa que no está solo, que sus lágrimas también son vistas.